¿Te has dado cuenta de que mientras más profundizas en tu mundo interior, más difícil te resulta conectar con las conversaciones triviales, con las máscaras sociales, con el ruido constante de una sociedad que parece moverse en una dirección que tu alma ya no puede seguir? Quizás te sientes como un extraño en medio de la multitud, observando desde una distancia invisible cómo otros navegan con facilidad por dinámicas que a ti te resultan vacías, superficiales, incluso dolorosas. No es que te creas superior, es que algo en ti ha cambiado, algo se ha abierto o despertado, y ese despertar trajo consigo una soledad que no esperabas. Te preguntas si hay algo mal contigo, si este distanciamiento es una señal de fracaso personal o si quizás estás viendo algo que otros no ven todavía. Esta experiencia de alienación no es nueva ni exclusiva tuya, y el gran Fyodor Dostoyevsky la exploró con una precisión psicológica que sigue resonando más de un siglo después. En sus páginas encontramos personajes que, al despertar a una conciencia más profunda de la existencia, descubren que el precio de esa lucidez es un alejamiento inevitable del mundo social que una vez habitaban sin cuestionamiento. Hoy vamos a explorar juntos por qué este alejamiento no es un defecto sino una consecuencia natural del crecimiento espiritual, y cómo las obras de Dostoyevsky nos ofrecen no solo una comprensión de este fenómeno sino también una forma de navegarlo con dignidad y propósito. La primera señal de que algo está cambiando en tu interior suele manifestarse como una creciente incomodidad con las interacciones sociales que antes te parecían normales. Las conversaciones sobre éxitos materiales, sobre tendencias pasajeras, sobre chismes y juicios superficiales, de repente empiezan a sentirse como un ruido que desgasta tu energía en lugar de nutrirla. No es que hayas desarrollado desdén por las personas, es que tu frecuencia interna ha cambiado y lo que antes resonaba contigo ahora produce una disonancia que se vuelve difícil de ignorar. Esta transformación puede ser desconcertante porque va acompañada de un sentimiento de pérdida, la pérdida de la facilidad con la que solías moverte en espacios sociales, la pérdida de relaciones que antes parecían significativas pero que ahora revelan su fragilidad. Es como si hubieras comenzado a ver a través de un velo que antes era invisible, y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Dostoyevsky entendió este proceso de manera profunda porque él mismo lo vivió, y lo plasmó en personajes que encarnan diferentes facetas de esta experiencia de despertar y alejamiento. Cuando te encuentras sintiendo que ya no perteneces a los círculos que antes frecuentabas, cuando las reuniones sociales te dejan exhausto en lugar de energizado, cuando prefieres la soledad a la compañía superficial, estás atravesando lo que podríamos llamar una crisis de autenticidad. Tu verdadero ser está emergiendo y está en conflicto con las demandas de conformidad que la sociedad impone. La sociedad funciona, en gran medida, sobre la base de acuerdos tácitos de superficialidad, de no cuestionar demasiado profundamente, de mantener conversaciones que no amenacen el status quo. Cuando empiezas a cuestionar, cuando comienzas a buscar significado más allá de lo convencional, te conviertes en una presencia incómoda incluso sin intentarlo. En la literatura de Dostoyevsky encontramos al príncipe Miskin, protagonista de El idiota, quien representa quizás el ejemplo más puro de un alma espiritualmente despierta que no logra encajar en la sociedad. Miskin posee una bondad genuina, una compasión sin cálculo, una capacidad de ver lo mejor en las personas, pero estas cualidades, lejos de hacerlo exitoso socialmente, lo convierten en objeto de burla, manipulación y eventual rechazo. La sociedad que Dostoyevsky retrata no está preparada para la autenticidad radical de Miskin, para su vulnerabilidad sin defensas, para su amor incondicional. En lugar de valorar estas cualidades espirituales, la sociedad las interpreta como debilidad, como ingenuidad, como idiotez. Esta dinámica nos revela algo fundamental sobre por qué las almas despiertas se alejan, no es solo que ellas elijan el alejamiento, es que la sociedad misma las expulsa porque su presencia despierta incomodidad, culpa o un reconocimiento incómodo de la propia superficialidad. Cuando despiertas espiritualmente, desarrollas una sensibilidad aumentada tanto al sufrimiento como a la belleza, y esta sensibilidad te convierte en alguien que percibe matices que otros no ven. Puedes sentir la tristeza detrás de una sonrisa social, puedes detectar la desesperación disfrazada de éxito, puedes ver la soledad en medio de la multitud.
Esta capacidad perceptiva es tanto un don como una carga porque significa que ya no puedes participar de las ilusiones colectivas con la misma inconsciencia. Te vuelves consciente del sufrimiento universal, de la condición humana en su fragilidad, y esa conciencia te separa de quienes aún operan desde la negación o la distracción. Detengámonos un momento aquí porque lo que estamos explorando no es solo un concepto abstracto sino posiblemente tu experiencia vivida en este preciso momento. Quiero hacerte una pregunta que requiere honestidad contigo mismo. Cuando estás en una reunión social o en una conversación casual, sientes que tienes que ocultar partes de ti mismo para ser aceptado, sientes que tu verdad interior no tiene espacio en esos intercambios superficiales. No estás solo en esto. Y lo que experimentas no es un defecto de carácter sino una señal de evolución espiritual. Así como los personajes de Dostoyevsky enfrentaban sociedades que no podían comprenderlos, tú estás navegando un mundo que valora la imagen sobre la sustancia, la rapidez sobre la profundidad, la conformidad sobre la autenticidad. Me gustaría invitarte a compartir en los comentarios, si te sientes cómodo, una simple frase que diga esto me resuena, porque tu testimonio, por breve que sea, crea un hilo invisible con otros que están pasando por lo mismo. Al comentar no solo estás participando sino creando un espacio de reconocimiento mutuo, ese tipo de comunidad genuina que quizás no encuentras en otros lugares. Dostoyevsky creía profundamente en la importancia de la confesión y la expresión como actos de sanación, y dejar un comentario aquí es una pequeña forma de honrar esa verdad. Uno de los aspectos más significativos del despertar espiritual es el desarrollo de una conciencia moral intensificada. Empiezas a ver con claridad las injusticias, las hipocresías, las crueldades pequeñas y grandes que permean las estructuras sociales. Esta visión puede ser aplastante porque mientras otros pueden pasar por alto estas realidades o racionalizarlas, tú ya no puedes hacerlo. Raskolnikov en Crimen y Castigo experimenta una versión extrema de este fenómeno, su despertar lo lleva a cuestionarlo todo, incluidas las bases morales de la sociedad. Cuando comienzas a pensar por ti mismo, cuando dejas de aceptar las verdades recibidas sin cuestionamiento, entras en un territorio de soledad porque la mayoría opera dentro de marcos preestablecidos sin examinarlos. El pensamiento independiente, la búsqueda genuina de verdad, te coloca automáticamente en los márgenes porque la sociedad está construida sobre consensos que dependen de que la mayoría no cuestione demasiado. Dostoyevsky entendía que el despertar intelectual y espiritual viene con un costo social, y ese costo es la alienación. Sus personajes más conscientes son también los más atormentados, porque ver con claridad implica perder la comodidad de la ignorancia. Pero este alejamiento no es un fin en sí mismo sino parte de un proceso más amplio de individuación, de convertirse en quien realmente eres en lugar de quien la sociedad espera que seas. Cuando despiertas espiritualmente, te vuelves más consciente de cómo diferentes ambientes y personas afectan tu estado interno. Descubres que ciertas interacciones te drenan mientras que otras te nutren, y empiezas a priorizar la calidad sobre la cantidad en tus relaciones. Esta selectividad puede parecer arrogancia a los ojos de quienes no entienden, pero en realidad es un acto de autopreservación necesario. Cuando empiezas a proteger tu energía, cuando estableces límites con personas o situaciones que no respetan tu profundidad, estás ejerciendo una forma de sabiduría que la sociedad a menudo malinterpreta como antisocialidad. Pero no es que rechaces a las personas, es que estás rechazando las formas superficiales de relacionamiento que ya no sirven a tu evolución. Este discernimiento es una señal de madurez espiritual, no de egoísmo. Las almas despiertas reconocen que no pueden ser todo para todos, que no pueden mantener conexiones que requieren traicionar su verdad interna, y esta realización, aunque liberadora, también trae consigo la pérdida de muchas relaciones que quizás fueron importantes en algún momento pero que ya no están alineadas con quien te has convertido. El personaje de Iván Karamazov nos ofrece otra perspectiva valiosa sobre este tema. Iván es un intelectual torturado que no puede reconciliar su razón con el sufrimiento del mundo, y esta incapacidad lo lleva a un alejamiento radical tanto de la fe como de la sociedad.
Su famoso monólogo sobre devolver el boleto de entrada a Dios y ese es el precio de un mundo con tanto sufrimiento inocente revela una conciencia moral tan aguda que se vuelve insoportable. Las almas despiertas a menudo experimentan una versión de este tormento moral, una incapacidad de simplemente disfrutar de sus vidas cuando son conscientes del sufrimiento que las rodea. Esta sensibilidad puede conducir al alejamiento porque participar plenamente en una sociedad que parece indiferente a ese sufrimiento se siente como una forma de complicidad. Sin embargo, Dostoyevski también nos muestra a través de personajes como el padre Fósima que existe una forma de sostener esa conciencia del sufrimiento sin que te destruya, y esa forma implica cultivar compasión y amor incondicional. El alejamiento entonces puede ser temporal, un retiro necesario para integrar las nuevas percepciones, pero no tiene que ser permanente si se encuentra un camino hacia una forma más profunda de conexión humana. La sociedad moderna es ruidosa no solo en términos acústicos sino en términos de demandas constantes de atención, opinión y participación. Cuando estás en medio de un despertar espiritual, necesitas espacio para escuchar tu propia voz interna, para distinguir entre lo que realmente piensas y sientes y lo que has internalizado de la cultura circundante. Este proceso de diferenciación requiere soledad, requiere retirarte del ruido para poder escuchar los susurros de tu alma. Dostoyevski mismo pasó periodos significativos en aislamiento, y estas experiencias profundizaron enormemente su comprensión de la psicología humana. Las almas despiertas reconocen que la soledad elegida es muy diferente de la soledad impuesta, y que en ese espacio de retiro voluntario pueden encontrar una conexión más profunda consigo mismas que cualquier interacción social superficial podría ofrecerles. La sociedad, en muchos sentidos, es un teatro donde todos estamos interpretando roles aprendidos, roles que nos permiten funcionar dentro de estructuras establecidas. Cuando despiertas espiritualmente, comienzas a ver estos roles como lo que son, construcciones que pueden o no alinearse con tu verdadero ser. Esta visión te coloca en una posición difícil porque puedes elegir continuar interpretando los roles para mantener la armonía social, lo cual se siente cada vez más como una traición a ti mismo, o puedes elegir ser auténtico sabiendo que esto probablemente generará fricción y rechazo. Dostoyevski explora esta tensión constantemente en sus obras, mostrando personajes que luchan entre conformarse y ser verdaderos consigo mismos. Hay un cansancio profundo que viene de mantener máscaras, de modular tu verdad para hacerla digerible para otros, de reprimir tus percepciones más profundas porque sabes que no serán comprendidas. Eventualmente, ese cansancio se vuelve más pesado que la soledad del alejamiento, y la elección se vuelve clara aunque dolorosa. La sociedad contemporánea opera a una velocidad frenética que no permite la reflexión profunda, la contemplación, el procesamiento emocional que requiere una vida espiritualmente consciente. Cuando despiertas, te das cuenta de que necesitas moverte más lentamente, necesitas tiempo para sentir, para pensar, para integrar tus experiencias. Este ritmo más lento te pone automáticamente fuera de sincronía con un mundo que valora la productividad, la eficiencia, la rapidez. Te encuentras incapaz de mantener el paso no porque seas incapaz sino porque has elegido un camino diferente que prioriza la profundidad sobre la velocidad. Esta sensación de estar entre mundos es característica del despertar espiritual. Ya no perteneces completamente al mundo de la inconsciencia, pero tampoco has llegado completamente a un nuevo estado de ser. Este espacio liminal puede durar años, y durante ese tiempo el alejamiento se siente como la única opción viable. Una vez que ves ciertas verdades sobre la naturaleza humana, sobre las estructuras de poder, sobre la fragilidad de las construcciones sociales, no puedes dejar de verlas. Esta pérdida de inocencia es irreversible, y trae consigo un tipo de tristeza que es difícil de compartir con quienes aún operan desde la inocencia. Te sientes como Cassandra, viendo lo que otros no ven y sin poder hacer mucho al respecto. Dostoyevski explora esta pérdida de inocencia a través de múltiples personajes, mostrando cómo el conocimiento, especialmente el conocimiento del sufrimiento y la injusticia, cambia fundamentalmente la forma en que una persona puede habitar el mundo. Cuando despiertas, pierdes la capacidad de participar ingenuamente en sistemas que antes aceptabas sin cuestionar,
y esta pérdida puede sentirse como un exilio del paraíso de la inconsciencia. Sin embargo, también abre la posibilidad de una participación más consciente y ética en el mundo, una vez que has procesado el dolor de la pérdida inicial. No es solo que te sientas solo en el sentido social de no tener suficientes conexiones, sino que experimentas una soledad más profunda que viene de darte cuenta de que tu experiencia interna es fundamentalmente incomunicable. Cada persona vive en su propia realidad subjetiva, y cuando esa realidad se vuelve muy diferente de la norma, la brecha de comunicación se amplía hasta volverse casi insalvable. Dostoyevski comprendía esta soledad existencial mejor que casi cualquier otro escritor. Sus personajes a menudo expresan una desesperación profunda de no poder ser verdaderamente conocidos o comprendidos por otros. Esta soledad no se cura simplemente encontrando más personas, se cura a través de un tipo diferente de conexión, una que no depende de la similitud superficial sino del reconocimiento mutuo de la profundidad compartida. Las almas despiertas buscan este tipo de conexión, y al no encontrarla en los espacios sociales convencionales, optan por el alejamiento. Prefieren la soledad honesta a la falsa compañía que ofrece la ilusión de conexión sin su sustancia. Cuando estás en proceso de transformación espiritual, eres vulnerable de maneras que quizás no entiendes completamente. Estás reconfigurando tu sistema de creencias, tu identidad, tu forma de estar en el mundo, y este proceso necesita ser protegido de influencias que podrían distorsionarlo o abortarlo. El alejamiento funciona como un capullo que permite la metamorfosis, un espacio sagrado donde puedes descomponerte y recomponerte sin la presión de tener que mantener apariencias o cumplir expectativas externas. Dostoyevski muestra cómo la transformación genuina requiere a menudo un descenso a la oscuridad, un periodo de crisis y desintegración antes de que pueda emerger una nueva forma de ser. Raskolnikov tiene que descender a las profundidades de la culpa y el sufrimiento antes de poder siquiera comenzar su redención. Este patrón de descenso y ascenso es universal en los procesos de transformación espiritual, y el alejamiento social es a menudo la forma en que creamos el espacio necesario para ese descenso. Es importante reconocer que no todo alejamiento es saludable. Hay una diferencia entre el retiro consciente que sirve a tu crecimiento y el aislamiento patológico que surge del miedo, el resentimiento o la incapacidad de relacionarte con otros. Dostoyevski era muy consciente de esta distinción, y muestra en sus obras tanto formas de alejamiento que conducen a la sabiduría como formas que conducen a la amargura y la desesperación. La clave está en mantener la conciencia y la honestidad sobre tus motivaciones para alejarte, asegurándote de que estás creando espacio para el crecimiento y no simplemente evitando el trabajo difícil de aprender a relacionarte auténticamente con otros. El alejamiento saludable mantiene abierta la puerta para la eventual reintegración, para regresar al mundo social con nuevos recursos y mayor capacidad de contribuir significativamente. El alejamiento de las almas espiritualmente despiertas no es un fenómeno simple con una sola causa, sino el resultado de múltiples dinámicas entrelazadas. Es la consecuencia natural de desarrollar una sensibilidad que la sociedad no está equipada para honrar, de alcanzar niveles de conciencia que crean una separación inevitable de la norma colectiva, de priorizar la autenticidad sobre la conformidad aunque el costo sea la soledad. Dostoyevski nos enseña a través de sus personajes que este alejamiento es parte del viaje humano hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo, y que aunque es doloroso, también es potencialmente transformador. La clave no está en resistir el alejamiento cuando es genuinamente necesario, sino en atravesarlo conscientemente, manteniéndote conectado con tu propósito más profundo y con la compasión tanto por ti mismo como por aquellos que no pueden acompañarte en este tramo del camino. El alejamiento no tiene que ser el destino final, puede ser una estación en el viaje, un periodo necesario de incubación antes de que puedas emerger con una mayor capacidad de conectar de maneras auténticas y profundas. Lo que Dostoyevski nos ofrece es la validación de que este proceso es parte de la condición humana en su expresión más profunda, que el sufrimiento del despertar y el alejamiento que lo acompañan no son señales de fracaso sino de evolución. Nos muestra que es posible mantener la esperanza y la humanidad incluso en medio de la soledad más profunda,
que podemos encontrar significado no a pesar del sufrimiento sino a través de él. Si has llegado hasta aquí en este viaje de reflexión, significa que algo en tu interior reconoce esta verdad, que has experimentado al menos algún aspecto de lo que hemos explorado. Has dedicado este tiempo no solo a escuchar sino a acompañarte a ti mismo en el reconocimiento de tu propia experiencia de despertar y alejamiento. Esto que estamos creando aquí no es solo un canal de contenido, es una comunidad de almas que están atravesando procesos similares, que entienden que el camino hacia una vida auténtica y consciente a menudo pasa por territorios de soledad que otros no comprenden. Si este contenido te ha ofrecido algo valioso, si te ha hecho sentir menos solo en tu proceso, te invito a suscribirte a este canal. No es solo presionar un botón, es unirte a un espacio donde la profundidad es honrada, donde las preguntas difíciles no son evitadas, donde la sabiduría de Dostoyevsky y otros pensadores profundos se aplica a los desafíos psicológicos y espirituales que enfrentamos hoy. Cada semana creamos contenido que explora estas intersecciones entre la psicología contemporánea y la literatura clásica, ofreciéndote herramientas e insights que pueden acompañarte en tu propio viaje de despertar. Al suscribirte, estás diciendo que valoras esta forma de exploración, que quieres continuar profundizando en tu comprensión de ti mismo y del mundo. Gracias por estar aquí, por tu valentía al enfrentar las preguntas difíciles, y por tu compromiso con vivir una vida de mayor conciencia y autenticidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando estos territorios del alma humana que Dostoyevsky cartografió con tanta precisión y compasión.